Sergio condujo su coche hasta su propiedad. Le gustaba sentarse un rato en el coche, apagar el motor y limitarse a pensar, sobre todo al atardecer, como ahora, cuando el sol se reflejaba en las ventanas de la casa. Había mucho en lo que pensar. Tenía 40 años, era un cirujano de éxito, no tenía familia, su mujer sí, pero había muerto de cáncer hacía 10 años. Solitario, sin hijos. ¿Qué hacer? Dicen que es la crisis de los 40, aunque, según las estadísticas, los 40 no son la edad madura para los hombres. Sergio miró por el retrovisor, con las sienes brillantes de gris. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo algo en la vida, probablemente alguien. Su exnovia se llamaba Maruja. Hacía unos años habían tenido una aventura en la oficina. Ella era enfermera, él su supervisor. Era irresistible con bata blanca y aún más sin ella. ¿Por qué se separaron? Al parecer, Sergio no hablaba en serio, al menos en ese momento. Cuando se dio cuenta, se hizo muy difícil trabajar juntos. Se fue. En aquel momento, quería comprar una casa. Le acompañó a todas partes para elegir una casa. Quizá lo hizo con la intención de formar una familia aquí. Tal vez incluso con Sergio. Pero él y la familia no eran compatibles entonces. El dolor por la pérdida de su esposa aún vivía en él y no se planteaba un nuevo matrimonio. Sergio miró la casa, una casa de campo que se erguía en medio de una parcela muy grande de un pueblo de lujo. Era una casa sin fachada. Cualquiera diría que aún se está renovando. Sin embargo, al anterior propietario simplemente no tenía suficiente dinero. Decidió marcharse y con bastante prisa, redujo el valor de la casa al mínimo y la vendió por casi nada. Sergio fue el primero y le gustaba pensar, el principal candidato. Le gustaba mucho la ubicación, una calle sin salida, con solo un vecino cerca. Las otras parcelas aún no se habían vendido. En verano crecían allí muchas flores que cubrían toda la zona con una alfombra de color. Y en invierno, y Sergio aún no había estado aquí en invierno. Observó las flores silvestres mientras el viento las agitaba e intentó comprender por qué él también había decidido mudarse aquí de repente. Cuando Maruja le llamó, se alarmó un poco. Había sido hace poco, 1 mes y medio. La llamada fue inesperada e incluso agradable para Sergio. «Hola», dijo. «¿Cómo estás?» «Sí, no está mal, supongo». «¿Y cómo estás tú?», respondió. «Sabes que compré la casa que tú y yo elegimos, ¿verdad?». «Sí, me lo dijiste, y vi las publicaciones en las redes sociales». «Entonces, ¿me estás leyendo? ¡Qué bien!». «Solía hacerlo, no todo el tiempo, por supuesto». «Te gustó el lugar, ¿verdad? Recuerdo que en su día mencionaste que querías vivir allí». «Sí, es un gran lugar. ¿Por qué me estás invitando a mudarme contigo?». «En cierto modo, sí. Me voy, así que vendo la casa. Es urgente, así que lo regalo por casi nada. Obviamente, aún necesita algo de trabajo, pero creo que podrías lograrlo. Este lugar es muy valioso para mí y no quería vendérselo a cualquiera. Y tú no eres exactamente un extraño para mí. El placer es mío, pero, ya sabes, comprar una casa no es como ir a comprar el pan. Tengo que pensarlo. Envíame los parámetros, el precio. Me gustaría volver a verlo». «Claro, dime cuándo. Te lo enseñaré y te lo contaré todo». «Trato hecho». Sergio se animó. Quizá fuera la lucrativa oferta o quizá el hecho de que Maruja hubiera llamado. Acababa de ver interrumpida otra relación, apenas iniciada. Era libre, despreocupado, lleno de energía. Quería verla y esperaba que fuera algo más que una reunión sobre la casa. Tal vez nos llevaría a algún tipo de aventura. Rápidamente encontró la hora y llegó. Maruja salió a su encuentro con un ligero vestido de verano y el pelo suelto. Rondaba la treintena, pero con este aspecto parecía veinteañera. Sigue siendo solo una chica estudiante, sonriente, gentil, amable, alegre. En ese momento le recordó mucho a su mujer.
Ella sonrió afablemente y él recordó cómo habían paseado por la ciudad de noche, cómo se habían sentado junto al lago, cómo se habían besado en el asiento trasero del coche de él. Maruja dudó cuando tuvo que estrecharle la mano. No sabía si darle la mano o abrazarle. Podía ver que quería abrazarle, pero su relación no se lo permitía. Él hizo un movimiento primero, abrazando sus hombros de manera amistosa. Parecía complacida con su sensibilidad, recorriendo la parcela, la casa y el pueblo. La vida era muy diferente aquí, más suave, más comedida. Estaba a solo media hora de la ciudad y era como si estuvieran en un mundo diferente, sin el ajetreo y el bullicio. Aquí reinaba la paz. ¿Por qué te vas?, preguntó Sergio. Marujo tardó en contestar. Ya no quiero estar aquí. Le temblaba la voz. No creo que esta ciudad sea realmente mía. Me trae infelicidad. No me encuentro aquí. Siento que tengo que irme. Me di cuenta hace mucho tiempo y ahora estoy seguro de ello. ¿Por qué es urgente? Un amigo se muda a otra ciudad y le ha ofrecido vivir juntos. ¿Como cuando eras estudiantes? Sí, aceptó la chica. Es como otra época, es como una aventura. ¿Tú también ves nuestro romance como un fracaso?, preguntó Sergio a Maruja. Sonrió tristemente y se encogió de hombros. Apenas es un éxito, respondió finalmente, pero la pasé bien contigo. Pero olvídalo, todo eso es pasado. ¿Tú también lo crees? ¿Quién sabe? Sonrió Sergio y rodeó a Maruja con el brazo. Eres una chica muy agradable y decente y estarás bien. Sergio compró una casa. Aquella velada terminó con una agradable conversación, café y pan de jengibre. Pero él quería ayudarla, quería formar parte de su vida, aunque solo fuera de esta manera. Hacía unas 3 semanas que había recibido las llaves y se habían separado para siempre. Y ahora estaba sentado en el coche, intentando averiguar por qué estaba aquí. ¿Qué le hacía venir aquí día tras día y no a su piso, que estaba mucho más cerca de su trabajo? Sergio suspiró y salió. La parcela ya estaba cubierta de maleza. Había que cortar la hierba. A lo lejos, no lejos del porche, el tejado de un pozo asomaba entre los arbustos. Ramas de árboles jóvenes la flaqueaban por todos lados. Por alguna razón, Sergio pensó que el pozo, en su forma clásica, no era realmente necesario aquí, pero como objeto de arte, no estaba mal. Subía por el coche de la casa cuando, de repente, oyó un estruendo extraño, unos golpes cortos y un aullido. Miró a su alrededor, no había nadie, nadie en absoluto. Sí, ¿y de dónde? Su único vecino no parecía vivir aquí. Las otras casas estaban lo suficientemente lejos como para hacer tal ruido. A Sergio le pareció oír algo. Volvió a agarrar el pomo de la puerta y de nuevo oyó un aullido o un grito y una especie de golpe. Venía de la dirección del pozo. Sergio se alarmó. El pozo no parecía muy ordenado. El viejo tejado triangular oxidado que lo cubría estaba tapado por todos lados con tablones de madera. Desde luego, Maruja no lo había usado ni había abierto la tapa. Como mucho, lo hicieron los constructores cuando instalaron la bomba y la fontanería. Sin embargo, esto ocurrió incluso antes de que Maruja comprara la casa. Después de todo, ella no lo construyó. La casa ha tenido varios propietarios desde su construcción. Sergio pensó que tal vez se había caído o roto algo. Pero entonces, ¿de dónde venían los aullidos? Entró en la casa y comprobó el agua del fregadero. Estaba en marcha, así que no había ningún problema con el mecanismo. Salió. Estaba oscureciendo. De todos modos, mirar dentro del pozo sin un medio de iluminación era un asunto inútil, y ahora que anochecía, resultaba especialmente incómodo hacerlo. Explicó la situación racionalmente como médico. Algo había caído en alguna parte. Un sonido distorsionado llegó a su oído sin más, y su cerebro ya le había dado el significado más familiar, un grito de una película de terror.
Sergio cogió la linterna y se acercó al pozo, del que colgaba un pesado candado. Además, la cerradura era nueva, brillante. Ni siquiera la pintura se había desprendido por ninguna parte. Maruja debe haberlo puesto allí ella misma. Entonces, ¿dónde estaba la llave? Tal vez se lo llevó con ella. Probablemente no. Por el orden que había en la casa cuando se mudó, estaba claro que Maruja no estaba muy preparada para la vida en el campo. Amontonó todo lo relacionado con la parte doméstica de la casa en un armario del pasillo. Las cosas yacían esparcidas. Aquí se podía encontrar alambre, cordel, un hacha, tuercas, mangueras, papel pintado, escalones de madera para el porche, un brasero, bombillas y cables. En algún lugar entre todo esto, Sergio encontró 3 llaves. Una de ellas, como si se supiera que era del tamaño adecuado. Volvió a salir y se acercó a la puerta del pozo. Era un chillido o un rugido. Sergio retrocedió. No era supersticioso, pero en este entorno de vida campestre en medio de la hierba alta, de alguna manera pensó involuntariamente en diablos y demonios. Se recompuso e introdujo la llave en la cerradura. Hizo clic y se abrió fácilmente. Sergio abrió la puerta hermética y alumbró el interior con la linterna. Nadie, nada. El pozo se adentraba en las profundidades con una tubería oscura. En algún lugar allá abajo, el agua era plateada por la luz de la linterna. La cadena para el cubo se balanceaba cerca. Era extraño, pues Sergio no la había tocado. ¿Por qué iba a oscilar? Y si no es él, entonces ¿quién? ¿Ratones, quizás? Aquí había muchos ratones de campo, uno de los cuales él mismo había cazado ayer con la ayuda de Queso, pero era una bestia pequeña, improbable que fuera la que balanceaba la cadena, aunque Sergio se sentía bastante incómodo. Cerró de golpe la puerta del pozo y echó el cerrojo. Mejor resolverlo todo por la mañana. Además, si de repente necesitaba ayuda, sería mucho más fácil encontrarla. Entró rápidamente en la casa y, por primera vez en un mes viviendo aquí, cerró la puerta con pestillo, apagó la luz y se sentó en el salón, desde donde podía ver el pozo. Esperó. Parecía como si la cerradura estuviera a punto de rebotar, la propia puerta se abriera y emergiera una mano peluda, pero no pasó nada. Sergio bebió un poco de whisky para aliviar la tensión y se fue a la cama. También cerró la puerta del dormitorio. Se despertó temprano. El sol brillaba cegadoramente a través de las ventanas. Se levantó rápidamente, se vistió y salió al patio. Todo alrededor estaba sereno, la hierba brillaba con el rocío de la mañana. En algún lugar piaban los abejorros y gorjeaban los saltamontes. Todavía había un candado colgando del pozo. Se acercó y miró a su alrededor. Nada inusual. Escuchó. Silencio. El viento susurraba un poco en las ramas de los arbustos y en alguna parte cantaban los pájaros. Abrió el pozo y volvió a iluminar el interior. Ahora la cadena ya no oscilaba y eso inquietaba especialmente a Sergio. Así que realmente había algo aquí ayer, o alguien. Miró de cerca las paredes del pozo. Eran planas, el anillo de cemento bajaba, pero a los 10 metros la luz cayó de repente en algún lugar. Una mancha oscura de varios metros de diámetro llamó su atención. Era una especie de pasadizo. Claramente había otro túnel en este pozo, uno horizontal. El propio pozo descendía a otros 5 o 7 metros. Y solo allí comenzaba el agua. ¡Hey!, gritó Sergio ahí abajo. Su voz resonó en el pozo, pero no obtuvo respuesta. ¿Qué había en ese pasaje? ¿O solo lo parecía y en realidad no era más que un bache en el suelo? La única forma de averiguarlo era bajar. Uno solo no podría hacer semejante tarea. Para ser exactos, si Sergio fuera un escalador industrial, probablemente podría, pero su especialidad es la cirugía, y si iba sin seguro, él mismo necesitaría un cirujano.
Sergio cerró el pozo y fue a pedir ayuda al alcalde del pueblo. Cerca había una casita pequeña pero bien cuidada. Los capataces o encargados locales solían descansar allí. Sergio ni siquiera intentó comprender su jerarquía, pero una cosa era segura: le dirían lo que tenía que hacer. «No lo sé», le respondió el hombre corpulento de unos 50 años, sentándose en la silla de alcalde y sustituyéndole con todo su aspecto imponente. Llevaba 5 días sin afeitarse la barba incipiente y cualquiera diría que había decidido dejarse barba. Sus movimientos eran lentos y perezosos. Se rascó la otra barbilla y continuó con el pensamiento. «Subir al pozo. ¿Por qué?» «Tengo sed», respondió Sergio. «No les diría que oye cosas, ruidos. Debería comprar una nevera. Es mucho más fácil. Tengo que comprobar las paredes internas del pozo». «¿Es usted un experto?» «No». Sergio sintió que se le iba la olla. «Bueno, ¿por qué no llamas a un experto?» El hombre le dirigió una mirada cansada e irónica. «¿Tienes uno?» «No. El último se cayó del tejado hace poco. Ahora está en el hospital. No bajará al pozo, eso es seguro». «Ya veo. ¿Hay alguien más?» Sergio seguía esperando ayuda. «Puedo ayudar, pero lo entiendes, ¿verdad? Trabajo». El hombre suspiró cansado, dejando claro que él estaba al mando por el momento. «De hecho, casi todos los hombres aquí pueden ayudarte, física y moralmente. Al fin y al cabo, todo el mundo está cerrando o construyendo algo. Sin embargo, no te recomendaría que te metieras en un pozo». «¿Por qué no?» «El suelo no es bueno aquí, pantanoso, blando. Si realmente no tienes buenas paredes ahí abajo, lo empeorarás. Sí, y en principio es peligroso. Y si te caes, ¿cómo te sacaremos de ahí?» «Si me caigo, no hay nada que me saque de ahí. Puedes enterrarme allí enseguida». «Bueno, ya sabes lo que quiero decir». Evidentemente, el hombre se alegró de que su compañero lo entendiera. Pero Sergio no pensaba rendirse. ¿Qué necesitaría para bajar? ¿Cuerda? ¿Mosquetones? ¿Quizás algo más? ¿Una pistola? La idea de que allí abajo pudiera esperarle un peligro peor que las resbaladizas paredes escarpadas era cada vez más inquietante. Decidió llamar a Maruja. Su número estaba tecleado en el teléfono. No tuvo que buscar mucho. Cogió rápidamente el teléfono. «¿Maruja?» «Sí», respondió en voz baja. «Hola, escucha, es tan raro, en realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la nueva casa?» «Me va bien, un poco de todo. Hasta ahora es bonito aquí, verde, todo nuevo. Por eso es interesante. ¿Te ha pasado algo?» Sergio dudó. No sabía por dónde empezar. «Verás, sí y no. ¿Ha tenido problemas con un pozo antes?» «¿Con el pozo?» La voz de Maruja vaciló. «Pues sí, ¿por qué lo preguntas?» «Bueno, hay una nueva cerradura. Quizás has estado allí, había una razón». «¿Eres observador?» «Pues sí. Entonces, ¿qué es?» ¿Tienes algún problema?» «Bueno, esto va a sonar muy extraño. Verás, ayer oí algo desde ahí abajo, como si hubiera alguien ahí abajo». Maruja guardó silencio, y este silencio hizo que Sergio se sintiera mal. De repente comprendió que sus temores estaban muy bien fundados. «Maruja, ¿sigues ahí?» «Sí», habló en voz baja. «Entonces, ¿qué es?» «Sergio, diré las cosas como son. No me fui tan rápido solo porque me llamara un amigo. Me fui por ese pozo». «¿Qué?» Lo siento, supongo que debería habértelo dicho. En realidad, sí. No sé cómo decirte esto. Incluso fui a un psiquiatra, ¿sabes? Me recetó pastillas. No sé qué son esos ruidos. Me volvieron loca. Me entró un miedo insano a vivir allí. Dime todo lo que sabes». Sergio trató de mantener la compostura, aunque tenía los pies y las manos muy fríos. Eso siempre le pasaba cuando tenía miedo.
Todo empezó un mes antes de que vendiera la casa. Empecé a oír voces, como si alguien me gritara o me llamara, pero durante mucho tiempo no pude averiguar de dónde venía. El sonido era errático, normalmente solo por la noche, pero luego, cada vez más a menudo, podía oírlo también en otros momentos. ¿Llamaste a la policía? Sí, lo hice. Maruja ya hablaba con emoción, parecía a punto de llorar. Cuando llegaron, todo estaba tranquilo. Miraban dentro, no veían nada y se iban. Y por la tarde, otra vez lo mismo. No me atrevía a entrar yo, pero ¿a quién podía pedir ayuda? Mi vecino Olegario se mudó. Sí, si pudiera, sería la última persona a la que se lo pediría. A los demás les da igual. Cerré el pozo y decidí que no podía seguir así. Lo tomé como una señal. Era hora de marcharme, de cambiar todo en mi vida. Siento haber puesto esto sobre tus hombros. Sí, lo sé. A mí también me apetece irme ahora, respondió Sergio, y luego se despidió rápidamente y se sentó en la hierba a pensar. Debía arriesgarse a meterse en el pozo o pedir ayuda profesional. Todo apuntaba a que era mejor no subir allí él mismo. Sacó su teléfono y empezó a buscar profesionales. Resultó que esas personas existían, pero sus servicios no eran baratos. Tal vez podría al menos comprobar si había otro pasillo. De lo contrario, estaría perdiendo el tiempo. Aunque, recordando todas las películas de suspense que había visto, se dio cuenta de que no quería ser el personaje que moría al principio de la película. Se ha llamado a un especialista. Quedaba a esperar, para hacer la vida un poco más fácil hasta que llegue el profesional. Sergio ha decidido quedarse en la ciudad, solo un día, pero se ahorrarían muchos nervios. Esa misma noche se subió a su coche y se marchó. Por primera vez en 3 semanas no quería volver. Quiso seguir adelante, en contra de las normas y las señales, hasta cruzar a la señal de entrada a la ciudad. Escapa, pensó irónicamente e inmediatamente se reprendió a sí mismo por su cobardía. «Ah, esa Maruja», pensó. Ahora no le parecía tan dulce como antes, aunque los recuerdos de las noches pasadas en el asiento trasero de su coche aún le calentaban mucho. El piso estaba exactamente como él lo había dejado, de alta tecnología, limpio, ordenado. Lo había elegido con Nati, su difunta esposa. 3 habitaciones, dormitorio, salón, habitación de los niños. Esperaban formar una familia aquí. Desde la noche de su mujer no había hecho ninguna reforma, apenas había sacado cosas. Todo seguía como estaba cuando ella murió. En la pared aún colgaban sus fotos, las mejores, en las que ambos aparecían sonrientes y felices. Les sorprendió comprobar que no las había llevado a la casa. Se había mudado allí a la ligera, casi sin cosas. El piso asumió la función de almacén principal. Sergio abrió la nevera. Encontró un paquete de comida a medio terminar. Se sirvió un poco de vino y se sentó en el mullido sofá. Quiso encender la televisión, pero se dio cuenta de que empezaría a hojear los canales sin sentido. Sorprendentemente, no quiso pensar en la casa ni en el pozo. Todo permanecía en algún lugar allá afuera, muy lejos. Aquí los recuerdos volvieron a apoderarse de él. Cada rincón tenía algo que ver, recordaba y le gustaba recordar. Una leve sonrisa, ligeramente triste, apareció en su rostro. Miró a algún lugar frente a él y vio imágenes del pasado. Así, solos en silencio. Sergio había traído chicas a este piso más de una vez a lo largo de los años. Les había traído tantos y tan a menudo que ya ni siquiera recordaba el número y los nombres. Las noches volaban con ellos alegremente, desenfrenadamente, apasionadamente. Pero no quedó nada, ningún sentimiento. Su memoria no le devolvía a ellos, no a esos encaprichamientos fugaces, sino a su esposa. Y puede que a veces a Maruja. Pero, por cierto, a Sergio le pareció extraño y lo achacó al cansancio general y quizá a la similitud de algunos momentos.
Vació unos cuantos vasos sin prisa y se durmió melancólicamente en el sofá. Tuvo sueños vagos en los que estaba su mujer, que se convertía en Maruja. Estaban en algún lugar bajo tierra, intentando salir del pozo, y en la oscuridad de la cueva, los ruidos aterradores se hacían cada vez más fuertes. Alguien se acercaba. Sergio se despertó con frío y dolor de cuello. Después de todo, el sofá y la falta de manta habían jugado su papel. El reloj marcaba la mañana. Abrió las cortinas. El día prometía estar nublado. Tenía previsto un fin de semana libre en los próximos días. Trabajaba por turnos, así que podía permitirse salir directamente de la ciudad. Así lo hizo. No llovía fuera de la ciudad, pero las pesadas nubes no contribuían a crear un ambiente alegre. Aquí la masividad del cielo le hizo sentirse como un don nadie. Llegó como de costumbre, aparcó delante de la casa y esta vez se encogió de disgusto. ¿Por qué había comprado esta casa? ¿Para qué? ¿Una nueva vida? ¿De qué tipo? Su indignación se vio interrumpida por otro coche que se detuvo a su lado. Salió un joven. ¿Tienen un pozo aquí? Yo, respondió Sergio, señalando el tejado que sobresalía entre los arbustos. ¿Qué pasa? Quiero comprobar las paredes. No me gustan. Sergio decidió que esta información sería suficiente. Ok, respondió el hombre con sencillez y empezó a deshacer las maletas. Media hora más tarde estaba listo para bajar. Demetrio, que así se llamaba el maestro de pozos, ató el mosquetón a la cuerda, la tiró al suelo, encendió la luz de su casco y se sumergió a las profundidades. Sergio, por supuesto, permaneció en la superficie. Esperaba que ahora este especialista le gritara que todo estaba bien, que sus temores eran falsos, que no había ningún agujero en la pared y, por lo tanto, tampoco nadie que viviera allí. «Tienes un agujero aquí», se oyó una voz. «Mierda», juró Sergio. «¿Es grande?» «Bastante», respondió Demetrio. «Un hombre podría pasar». Esta información inquietó aún más a Sergio. «¿Puedes colarte y ver lo que hay ahí?», preguntó. «No, en absoluto», respondió el experto. «Es muy peligroso. Solo hay un túnel en el suelo. No tiene refuerzos y podría romperse». «¿Puedes ver a dónde va?», «Apunta la luz hacia allí». «No hay mucho que ver. El túnel debe ser largo y con curvas», respondió Demetrio, y entonces pudo oír sus movimientos hacia arriba. Un par de minutos después, ya estaba con Sergio. «Gracias por su ayuda». «Sí, no hay problema», respondió Demetrio y aceptó el pago. Justo cuando Demetrio se disponía a marcharse, Sergio le detuvo. «Demetrio, sería posible pedirte que te quedes aquí media hora. Pagaré el resto, pero ahora bajaré». «¿Para qué? Es muy peligroso». «Quiero averiguar qué es qué». De repente, desde el interior del pozo, se oyó un grito y el estruendo de algo pesado. «¿Qué demonios es eso?». Demetrio estaba más asustado que Sergio. «Eso es lo que quiero averiguar». Es cierto que el precio de sus servicios casi se había duplicado en relación con el coste de su descenso inicial al interior. Sergio se puso el equipo, aprendió cómo, qué y con qué. Érase una vez en su adolescencia que solía ir de excursión, incluso había estado en la montaña un par de veces, así que tenía vagos recuerdos de haber bajado en rapel por una pared escarpada con una cuerda. Metió la mano por la puerta del pozo y rebotó en el borde, bajando poco a poco la cuerda. Desde arriba llegaba la voz alentadora de Demetrio, que le recordaba que debía avanzar despacio, sin prisas, paso a paso, salto a salto. Cuanto más bajaba Sergio, más difícil le resultaba entender lo que decía Demetrio. Su voz resonó en las paredes del pozo y se convirtió en un balbuceo indistinguible. Me pregunto, pensó Sergio, si necesito ayuda y le llamo, ¿me entenderá? Sin embargo, rápidamente descartó la idea por no ser la más alentadora. Tras unos minutos de descenso lento y cuidadoso, llegó a la entrada de un misterioso pasillo. Estaba muy oscuro aquí. La luz de arriba a través de la puerta abierta apenas penetraba, y en las profundidades de la cueva la oscuridad era directamente palpable. Sergio encendió una luz dentro de la abertura. Era evidente que alguien había estado trabajando aquí,
probablemente un hombre o un humanoide. Los bordes del pasillo eran más bien planos, geométricamente correctos. Era poco probable que se debiera a la erosión del suelo. De repente, Sergio volvió a oír un sonido incomprensible, procedente del interior del túnel. Sacó el cuchillo que había traído de antemano. Ahora estaba casi seguro de que lo necesitaría. Se metió en el agujero y, manteniéndose más o menos nivelado, desenganchó el mosquetón de la cuerda. Consiguió asegurar la cuerda para que, en caso de regreso precipitado, pudiera agarrarse rápidamente a ella y subir. Tenía un acuerdo especial con Demetrio para que éste le ayudara y tirara de él para salir de la cuerda. Sin embargo, lo rápido que podía hacerlo era una gran incógnita. Sergio caminaba despacio. Estaba resbaladizo y húmedo bajo los pies, y por las paredes corrían pequeños regueros de agua. De hecho, todo el túnel era muy poco fiable. Parecía un cobertizo en una pared y el techo se derrumbaba. En un momento dado se encontró con ratones que corrían por alguna parte, bichos y gusanos que se arrastraban por algún sitio. Cuanto más se adentraba, peor era el olor. Estaba cargado, húmedo y como si algo estuviera podrido. A cada paso el hedor era más tangible. Tenía que caminar medio agachado. A veces golpeaba el techo con el casco. Se desmoronaba ligeramente y bloqueaba la luz de la linterna. Pequeñas migas de piedra le caían por el cuello y a veces goteaba agua. Era repugnante. Sergio se estremecía con cada gota fría y maldecía su curiosidad. Se encontró en la bifurcación. Fue una sorpresa. El mero hecho de este túnel le confundía, y el hecho de que existiera toda una red le resultaba básicamente inexplicable. Quizá alguna antigua civilización del Neolítico había dejado estas madrigueras. Bueno, entonces es obvio que eran muy pequeños de estatura. ¿Enanos? Sergio analizó sus pensamientos y se dio cuenta de que el sofoco y el entorno le estaban afectando gravemente. El túnel era cada vez más estrecho, el techo más bajo y tuvo que arrodillarse para pasar. La idea de ser enterrado vivo aquí superaba cada vez más otras ideas. Cuando se llenó de gente, Sergio se decidió y dijo: ¿Hay alguien aquí? En respuesta, silencio. De repente se oyó un aullido o un grito y un golpe en algún lugar detrás. Sergio se giró bruscamente, tanto como le permitía la situación, y apuntó hacia atrás con su cuchillo, pero no había nadie. El corredor negro y gris seguía sombrío en una curva hacia una bifurcación. ¿Debería volver al sonido y seguir adelante? Depende de por qué lo hacía todo. Si el objetivo era encontrar a alguien, debería seguir la voz, y si el objetivo era sobrevivir, más le valía mantenerse alejado de la criatura que emitió ese chillido. Decidió arrastrarse un poco más hacia adelante, pero el túnel por fin se había estrechado. La linterna, en cambio, mostró que se trataba de un callejón sin salida. Si alguna vez hubo un pasadizo allí, estaba bloqueado. Sergio retrocedió y en cuanto pudo dar la vuelta completa, se dirigió a la bifurcación. Se puso a ello con bastante rapidez. Le invadió una fuerte ansiedad y el deseo de salir de aquí cuanto antes. Sin embargo, se dio cuenta de que la solución estaba cerca. Más vale que no sea un oso, pensó por alguna razón. No quería meterse en la guarida de un oso. Aunque su experiencia como cirujano le había permitido manejar con cierta destreza un bisturí y otros pequeños utensilios cortantes, eso no significaba que tuviera la situación bajo control y pudiera salvarse. Se acabaron las aventuras, maldijo y se dirigió hacia el nuevo pasillo, alejándose de la salida. Aquí las paredes eran cada vez más anchas y el techo más alto. Eso alegró un poco a Sergio. Al menos había espacio para agitar los brazos. Mientras la criatura estuviera aquí sola, por alguna razón seguía suponiendo que era algún tipo de animal que se había instalado aquí el que daba la pista de los sonidos inusuales. El pasillo giró bruscamente y Sergio notó que la iluminación cambiaba ligeramente, como si hubiera aparecido otra fuente de luz. Para comprobarlo, incluso se aventuró a una acción peligrosa. Apagó la linterna y se detuvo.
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, empezó a ver un pequeño resplandor de un tono azul frío tras la nueva curva. Este resplandor se extendía uniformemente por las paredes y se reflejaba ligeramente en las gotas de agua. Desde allí también se oían algunos crujidos. Sergio dio unos pasos más en esa dirección y la luz se hizo aún más nítida. Encendió la linterna y aferró el cuchillo con más fuerza. Al doblar la esquina, las paredes se separaron y el haz de luz de la linterna iluminó una espaciosa sala muy parecida a una cueva. La superficie no era insignificante y la altura del techo le permitió enderezarse por fin. A lo largo de las paredes había barriles y estanterías, sobre los que yacían latas y bidones vacíos. En el rincón más alejado había una pequeña linterna que parpadeaba con una tenue luz LED. Abajo, agachado por el dolor, yacía un hombre pálido, delgado y sucio. Un hombre respiraba lentamente y a primera vista podría haber parecido que estaba muerto. Tenía los ojos abiertos y casi no respondía a su visitante. Sergio se acercó rápidamente, comprobó su pulso y sus pupilas. Inmediatamente, mirando a su alrededor, cogió el primer bidón que encontró y, abriendo el contenido, se aseguró de que quedaba algo de agua. Levantando la cabeza del hombre, dejó que el agua tocara su boca y el hombre empezó a tragar con avidez cada gota. El hombre estaba agotado, no tenía fuerzas para sostener el bidón vacío. Al intentar incorporarse, volvió a desplomarse, sin apenas mover los labios. Sin embargo, era obvio que intentaba decir algo. Lo único que consiguió fue emitir un aullido. Cuando pateó el barril metálico que tenía a su lado, un estruendo resonó en la cueva y los pasillos. Se encontró la pista. Ningún monstruo. Eso era suficiente. Sergio volvió a mirar de cerca a la víctima, esta vez sin miedo, desde el punto de vista profesional. Encontró varias abrasiones supurantes, hematomas, una costilla y un brazo fracturado. Este tipo estaba en mal estado. Si a ello se añade que casi no le quedaba vitalidad, se llega fácilmente a la conclusión de que necesitaba cuidados intensivos. ¿Cómo iba a traerlo aquí? Sacó su teléfono móvil e intentó hacer una llamada, pero no había conexión. Para llamar a una ambulancia o a un equipo de rescate tendría que subir primero, siempre y cuando el paciente no falleciera mientras tanto. Y tampoco tendremos que enterrarlo. De algún modo pasó por su mente. Sergio desterró los pensamientos cínicos y empezó a evaluar la situación. Era poco probable que pudiera cargar con él a la espalda. Con sus heridas tendría que andarse con cuidado. Una camilla sería una buena idea. La anchura del túnel, en general, permitiría llevarlos, o más bien arrastrarlos. Y entonces de alguna manera el chico tendrá que ser levantado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sergio al hombre. Intentó responder, pero sus labios solo temblaban en silencio. Era imposible saber nada por el momento. Te ayudaré a salir de aquí, pero no puedo solo. Subiré a la superficie, tendrás que esperarme aquí. Solo un momento. Sergio le cogió la mano, se la apretó con fuerza y sintió como respuesta un leve reforzamiento del apretón. Recibida la respuesta, solo quedaba salir el mismo. La ausencia de un monstruo en esta mazmorra hizo que estar aquí fuera un poco menos estresante, excepto que aún era posible enterrarse vivo sin querer. Se dirigió por el túnel hacia la salida. ¿De dónde había salido este minero? ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Sabía Maruja algo de él o en realidad solo había oído sonidos y nada más? Dado que los sonidos llegaron un mes antes de la venta de la casa, debe haberse estado aquí unos 2 meses. En la cueva había restos de comida enlatada y bidones, al parecer una vez con agua. Es una especie de búnker en caso de guerra nuclear. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir aquí sin comunicación con el mundo exterior? Por el aspecto de la víctima, estaba batiendo récords. Sergio llegó al pozo, enganchó el mosquetón y gritó a Demetrio. Empezó a tirar de la cuerda de seguridad y a ayudar a Sergio a subir.
Unos minutos después estaba en la superficie. La luz brillante le clavó los ojos. Mareado, el aire fresco le llenó los pulmones y le hizo toser. «Ya había decidido que te habías ido», respondió Demetrio. Una sonrisa preocupada y ligeramente avergonzada se dibujó en su rostro. «Pensé que iba a llamar al 911. Pensaste bien, llama al 911. ¿A qué te refieres? Hay un hombre ahí dentro». «¿Un hombre?». Demetrio estaba claramente asombrado. «Yo también estoy sorprendido», respondió Sergio. «Tal vez deberías hacer la invocación tú mismo. Ni siquiera sé qué decir». «Ok». Sergio necesitaba entrar en razón. Después de todo, no había mucho aire en los túneles. Sergio no entendía cómo aquel tipo había aguantado allí 2 meses. «Sala de control», oyó una voz severa en el receptor. «Hola, un hombre demacrado bajo tierra en un túnel. Necesitamos una camilla y rescatistas para sacarlo por el pozo». Cuando dijo esto, pudo sentir directamente que la chica despachadora del otro lado entraba en estupor. Tras unos minutos, consiguió explicarle el panorama aproximado, dándole la dirección del pueblo y explicándole qué tipo de especialistas necesitaban para rescatar al hombre. Tras la conversación con el central, Sergio le pide a Demetrio que se quede aquí hasta que llegue el equipo de rescate. Su ayuda podría ser útil. Aceptó gratuitamente. Sergio fue a la casa y pronto regresó con una pequeña pero fiable palanca. «¿Para qué sirve?». Demetrio se sorprendió. «Será muy difícil sacar al niño por esa puerta. Tenemos que quitar a la maldita tapa». En ese momento, Sergio hundió el filo de la palanca en el hueco más cercano y presionó hacia abajo. Se oyó un crujido y un chasquido. Parte del techo se había desprendido de los clavos. Demetrio se puso manos a la obra. Él también llevaba una palanca en el coche. Tras media hora de trabajo, el techo del pozo había sido completamente retirado y las paredes desmontadas. Más concretamente, las paredes habían sido destrozadas y arrojadas a un lado. El pozo desnudo era un círculo pálido que miraba al cielo, con el agua reflejándose ligeramente debajo. «Ahora tendré que bajar otra vez», dijo Sergio. «Debería llevarle agua al chico y quizá algo de comida. Podría estar cerca de la muerte para cuando llegue la ayuda». Demetrio asintió y fue a ayudar. Rápidamente cogieron una botella de agua, hicieron una especie de puré de patatas con los restos de la sopa. Estaba todo recogido. Sergio se puso la mochila, se ató una cuerda y se metió en el pozo. Ahora sus movimientos eran seguros y precisos. En pocos saltos cubrió la distancia hasta el túnel. En menos de medio minuto estaba dentro. Ahora caminaba deprisa. La distancia era muy corta. Pocos minutos después estaba junto al chico. Estaba vivo y parecía contento de no haber sido olvidado. Sergio le dio agua y le alimentó con una cuchara. Era difícil evaluar su estado, pero parecía encontrarse ligeramente mejor. Era como si se le hubiera añadido vida. «Estoy a punto de irme otra vez. Un equipo de rescate debería llegar en cualquier momento». Recogió sus cosas y salió de allí. Cuando llegó a la superficie, estaban llegando 2 coches, un equipo de rescate y una ambulancia. Los rescatadores se sorprendieron, pero estaban separados para cualquier cosa. A partir de ahí, los profesionales tomaron el relevo. Sergio, junto con ellos, realizó otro descenso a las catacumbas para conducirlos inmediatamente hasta la víctima. Lo cargaron en una camilla y lo llevaron lentamente hasta el pozo. Y entonces empezó el principal problema. Había que levantarlo de alguna manera. El muchacho sufría y a veces casi se desmayaba, pero al cabo de media hora pudo ser izado a la superficie. Desde allí fue entregado a los medios. «¿Sabes algo de él?», preguntó la doctora. «No», respondió Sergio. «Pero estaba bajo tu complot, ¿no?». «Sí, compré este terreno junto con este tipo, pero no sé nada de él». Se acercó una enfermera. Su nombre es Olegario. Él podía decirlo y yo podía distinguirlo. «¿Olegario?». Sergio se sorprendió. «Creo que es mi vecino. Vive en esa casa». «Oh, ya ves, qué suerte fue conocer a un vecino». «Siempre quise hacerlo.
dijo Sergio bromeando, y decidió averiguar qué había pasado aquí. Todos se habían ido, Demetrio también. Sergio entró, se enjuagó en la ducha, se tumbó en el sofá y casi de inmediato se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Después de todo, había sido un día largo. Se despertó muy hambriento, ya que se había olvidado de sí mismo y ayer no había comido nada. No encontró nada adecuado en la nevera y se dirigió a una pequeña cafetería a la entrada del pueblo. Al mismo tiempo, decidió averiguar más cosas sobre su vecino clandestino. En la cafetería, el teniente de alcalde terminaba su café matutino. «Bueno, ¿te arrastraste hasta el pozo?», preguntó. «Sí». Sergio no sabía por dónde empezar. «Encontré a mi vecino, Olegario». El teniente de alcalde se atragantó y dejó la taza. «¿Llamaste a la policía?». Se puso nervioso. «No, no llamé a la policía. Olegario está vivo, ahora en el hospital». «Gracias a Dios». El hombre se sintió mejor. «¿Le conoces? ¿Puede decirme algo sobre él?». «Bueno, ya sabes, el hombre empezó a contonearse. No puedo conocer a todo el mundo. Quiero decir, lo conozco de vista, pero nunca he estado en contacto con ellos. Lleva 15 años viviendo aquí. Es un buen ingeniero, especialmente en comunicaciones subterráneas. A veces incluso recurríamos a sus servicios cuando necesitábamos pensar en el drenaje del suelo o algo por el estilo. A veces parecía conocer nuestro pueblo mejor que nosotros, pero Olegario es complicado. Con sus propias cucarachas, no es una persona sociable. Cuando se mudó aquí estaba casado. Entonces llegó la tragedia a su vida. Su mujer murió en un accidente de coche y empezó a vivir solo. Eso es todo lo que sé. ¿Cómo acabó en tu pozo?». «Yo también tengo curiosidad», dijo Sergio, terminándose el bocadillo. «Bueno, ya me lo contarás más tarde». El hombre guiñó un ojo, se despidió y abandonó la mesa. Sergio se quedó solo con sus pensamientos. Su primer deseo fue llamar a Maruja y preguntarle todo, pero decidió que probablemente ella no tendría toda la información, así que pensó en visitar él mismo a Olegario. En el hospital dijeron que se encontraba mucho mejor, que estaba durmiendo la mona. Mañana será trasladado de la sala de cuidados intensivos a una sala normal y estará listo para una visita. Sergio decidió visitar al paciente y conocerlo en condiciones más normales. Mientras tanto, tuvo la tentación de ir a casa de su vecino y echar un vistazo, sobre todo porque sabía con certeza que no había nadie en ese momento. Trepó por la valla y se encontró en una zona cubierta de maleza. Sin duda, hacía meses que no se cortaba la hierba. Sergio caminó despacio, mirando a su alrededor con atención. Algunos arbustos y árboles. Un pequeño tractor estaba aparcado en la puerta, una bonita casa de 2 plantas en medio de la parcela. Sergio subió al porche y apretó el pomo. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió de golpe. Al parecer, el dueño de la casa no pensó que estaría tanto tiempo en el calabozo. La casa estaba ordenada y limpia, todo pendantemente en su sitio. Había una taza sucia con marcas de café seco en la cocina, una galleta rancia en un platillo. En la pared colgaban cuadros de paisajes en agradables y tranquilos colores pastel. Daba la impresión de que el dueño del local era un hombre decente e inteligente. Sergio subió las chirriantes escaleras hasta el primer piso, donde habían 2 habitaciones. Uno era un dormitorio. En la mesilla de noche había una foto de Olegario con una mujer, probablemente su exmujer. Sobre la cama había unos pantalones planchados y una camiseta, y en la mesilla había un cuaderno. Sergio lo abrió. Lo que vio no encajaba en absoluto con su idea de Olegario. El pedante por fuera era un hombre caótico por dentro. Todo el cuaderno estaba lleno de garabatos y arañazos, muchos borrones, entradas en negrita, inconexas y nerviosas, palabras y abreviaturas abandonadas, algunos dibujos incabados. La última entrada estaba fechada 9 semanas antes. El nombre de Maruja estaba garabateado a bolígrafo en la página. Un escalofrío recorrió la espalda de Sergio. Pasó las páginas a una época anterior y encontró un retrato bastante parecido, hecho a pluma, y una figura desnuda de ella al lado. Unos meses antes, una gran inspiración rezaba mío.
Sergio se llevó el cuaderno. Probablemente estaba mal, ya que así daba a entender que alguien había estado en su casa, pero tenía que estudiar ese cuaderno. Salió de la habitación y entró en la siguiente. Era un estudio. Aquí el genio clandestino ponía en práctica sus ideas. La palabra clave que Sergio podía utilizar para describir el lugar era desorden. Había dibujos tachados por el suelo, libros y manuales esparcidos por el suelo y las estanterías. Sobre una mesa se abandonó un plano detallado del asentamiento y cerca de una ventana se colocó un telescopio de tipo catalejo moderno. El objetivo apuntaba a la casa de Sergio, a la ventana del dormitorio. En las paredes colgaban coloridas fotografías en blanco y negro de Maruja, en diferentes poses, en distintos momentos. Parecía que la seguía día y noche haciéndole fotos, quizá incluso en video. Sobre la salida, como un icono, colgaba un gran retrato de ella. Sergio abrió el cajón del escritorio. Uno de ellos contenía álbumes de fotos. El primero era de nuevo sobre Maruja, pero los otros eran sobre las otras chicas. Las fotos se hicieron con el mismo estilo, como si aquí estuviera una sede de paparazzi. Los había estado siguiendo a todos. Sergio observó detenidamente el plano del pueblo. El túnel entre la casa de Olegario y su domicilio no era el único. Se pudieron encontrar al menos otras 5 rutas hacia las otras casas. Además, en algunos lugares se cruzaban y formaban salas adyacentes. Algunos de los túneles estaban atravesados. Uno incluso tenía una marca de derrumbe y una fecha de hace 2 años. Sergio hizo una foto del plano y salió. Quería salir. Bajó las escaleras y de pronto se dio cuenta de que aún no había examinado toda la casa, pues las escaleras también conducían al sótano. Se acercó despacio, con los pies y las manos fríos de nuevo. Aunque no había motivo para ello, no había nadie en la casa y no parecía que fuera a verlo en mucho tiempo. Abrió la puerta y entró en la espaciosa habitación. Era un gran almacén. A lo largo de las paredes colgaban diversas palas y equipos de construcción, mangueras, cuerdas, picos. Si Sergio hubiera sido una especie de buscador de tesoros, aquí habría encontrado su paraíso. También había un estante separado con artefactos especiales. Al parecer, los habían traído de las casas a las que conducía los túneles. Había un jarrón con nombre y el guante de mujer de alguien, y gafas y una horquilla. Todo así mezclado sin conexión aparente. Sergio no vio ninguna pertenencia de Maruja. Había una tampilla apenas visible en el suelo. Tiró de la manilla y levantó la puerta. Desde abajo llegaba un olor a humedad familiar, una escalera que conducía al subsuelo. Aquí comenzó una red de túneles. Sergio descendió, abriendo el mapa fotografiado de su teléfono. Intentó de nuevo profundizar y encontrar la ruta correcta. Se preguntó dónde estaba el camino a su casa. Lo encontró bastante rápido. Empezó siendo una sala amplia con muchos dispositivos de asistencia, incluso monos para trabajar. Más adelante, el pasillo se estrechaba y finalmente desembocaba a una escombrera. Al parecer, los planes de vigilancia encubierta se vieron frustrados por un desafortunado cúmulo de circunstancias. Olegario se encontró atrapado en su propio calabozo, y salir por el pozo de Maruja no es tarea fácil. Una vez encerrada, se volvió en principio imposible. Los gritos que oyeron Sergio y Maruja eran probablemente los intentos de Olegario de trepar por la cadena de pozo, y el hecho de que tuviera varias fracturas era el resultado de intentos fallidos. Sergio volvió atrás y tomó una ruta diferente. Al cabo de 50 metros salió a una sala subterránea de 10 a 15 metros cuadrados, similar a donde había encontrado a Olegario. Había cajas de conversas y una reserva de agua. Al parecer, las habitaciones de este tipo estaban alineadas en cada dirección en caso de atasco, para poder esperar ayuda. Prudencia. Sergio volvió a la casa y cerró de golpe la escotilla. Pocos minutos después ya estaba fuera, intentando dar sentido a lo que había ocurrido y comprender su actitud ante todo lo que había visto. Estaba claro que no había tenido suficiente información y volvió a dirigirse al teniente de alcalde.
Incluso se alegró de verle. Al parecer, Sergio aportaba a su vida un elemento de aventura que tanto le faltaba. «Disculpe, ¿cómo se llama?», preguntó de pronto Sergio, dándose cuenta de que aún no se conocían. «Pablo Parra», sonrió el hombre y estrechó la mano de Sergio. «Y yo soy Sergio». «Sí, lo sé. Después de la primera conversación sobre el pozo hice algunas averiguaciones sobre ti para entender tu cordura. ¿Tú también te has enterado de lo de Olegario?». «No había mucha razón. Bueno, casi». «¿Qué era?». «Un tipo enamorado, diría yo. No les dio un pase a las chicas que vivían aquí. Se quejaron». Sergio abrió un mapa en su teléfono. «¿Y quién vive ahora en esas casas?», preguntó y señaló las casas que también tenían túneles que conducían a ellas. «Nadie vive allí ahora. O las casas se venden o los propietarios no vienen». «¿Por qué no?». «Yo qué sé», respondió Pablo Parra. «¿Había mujeres viviendo en estas casas?». «Por supuesto. La mayoría son familias que se instalan, un asentamiento familiar. Últimamente hay 2 parques infantiles». «Entendido. Gracias, señor». Sergio decidió investigar más por su cuenta. Fue a la casa más cercana, donde ya no vivía nadie, y llamó a la puerta de los vecinos. Una anciana de unos 75 años abrió la puerta, sonrió afablemente y preguntó por el motivo de la visita. Sergio se presentó y dijo que buscaba a los dueños de la casa de al lado. La mujer hizo un gesto con la mano y dijo que, en general, la gente era agradable, pero que la chica que vivía allí era extraña. «¿A qué te refieres?». Sergio no le entendía. «Siempre se sintió observada», respondió la anciana. «Incluso recuerdo que tuvo un ataque de nervios y tuvieron que llamar a una ambulancia. No me gusta la gente loca, voy a ser honesto con usted. De todos modos, se fueron. Es una pena. El sitio es genial». Sergio le agradeció la información y siguió su camino. En cada nueva casa los vecinos le contaban la misma historia. Alguien los había vuelto locos. No les gustaba estar aquí. Eran muy desconfiados. El resultado fue el mismo. Se mudaron. Sergio volvió a casa de Olegario. Subió al primer piso, al estudio. Realmente quería encontrar la conexión entre esas casas. ¿Por qué ellos en particular? Bueno, aparte del hecho de que las chicas vivían allí. Sacó los álbumes de foto de Sergio, extrajo las imágenes y empezó a mirarlas detenidamente. Delante de ellos había chicas más o menos de la misma complexión, rubias, frágiles, sonrientes. Todos se parecían mucho a Maruja. De repente cayó en la cuenta, se levantó bruscamente, salió y abrió la puerta del dormitorio. Había una foto en la mesilla de noche, lo cogió y comprobó el parecido. Todas las chicas se parecían mucho a la difunta esposa de Olegario. Sergio se sentó, sintiendo cierta tristeza. Había una gran tragedia de la vida de Sergio en toda esta ridiculez. En cada una de estas chicas, el infeliz intentaba encontrar a su amada, solo que lo hacía de una forma muy extraña y retorcida. Sacó su teléfono y llamó a Maruja. «Hola», empezó. «Hola», respondió. «¿Cómo estás?». «Estoy bien, ¿y tú?». «Lo mismo». Sergio no sabía por dónde empezar. «¿Cómo está el pozo?», preguntó. «Me metí dentro». «¿Y qué había allí?». «Olegario estaba allí». Se hizo el silencio. «¿Maruja? ¿Está vivo?». Le temblaba la voz. «Sí, ahora está en el hospital, pero creo que estará bien». Dios, no me dejaba en paz. Cada vez que llegaba a casa, él siempre estaba en mi ventana. Sabía que me estaba observando. Era insoportable. Me asustaba vivir cerca de él. ¿Y se coló en mi pozo? ¿Por qué? No lo sé, Maruja. Quizá quería estar cerca de ti. Le recordabas mucho a alguien. Hice bien en irme. Sí, lo hiciste. Les mantendré informados. Gracias, pero no hace falta. Me fui para no tener que lidiar con ese mundo. Ahora tengo mi propio mundo y estoy salvo aquí y nadie me molesta. Ya veo. Bueno, adiós entonces. Adiós. Sergio sacó el diario de Olegario del bolsillo y lo puso de nuevo, sobre la mesilla de noche. Quería dar un paseo.
Se dio cuenta de que había llegado a conocer el pueblo mejor en los últimos días que en todo el tiempo que había vivido aquí. Caminar le ayudó a reflexionar. Esta vez no pensaba en el extraño vecino, sino en sí mismo. Sentía que él no era muy diferente. Sí, no cavaba túneles, no seguía a sus novias, pero también buscaba, también recogía una a una. Armaba un retrato. Le gusta la sonrisa en uno, la mirada en otro. Un tercero tiene un buen sentido del humor. Un cuarto es cariñoso y amable. Aún no puede juntarlos todos, por mucho que lo intente, porque el uno, el único, está muerto. Sergio se detuvo y miró a su alrededor. Quizá por eso se había trasladado aquí. Aquí volvía a ser el mismo, aunque fuera brevemente. Sergio telefoneó al hospital para comprobar el horario de visitas. Al día siguiente fue a visitar a Olegario al hospital. Compró algo de fruta, algo de comida. Era poco probable que el hombre tuviera amigos. La habitación era pequeña para 6 personas, pero en realidad había 3. 2 estaban en el pasillo recibiendo tratamiento. Olegario estaba tumbado en su cama, mirando por la ventana. Sergio llamó a la puerta. «Buenas tardes, soy Sergio, el que te encontró bajo tierra». Olegario apartó la mirada de sus pensamientos, sonrió ligeramente y asintió. «¿Puedes hablar ahora?» «Sí», respondió Olegario débilmente e intentó incorporarse, pero el dolor se lo impidió. Sergio ayudó. «No esperaba verte bajo mi jardín». «¿Tu jardín?» Olegario se sorprendió. «Sí, Maruja vendió la casa a toda prisa y yo me mudé hace 3 semanas», contestó Sergio y le miró atentamente. Se puso triste y pensativo. «Qué pena», murmuró Olegario. «Estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevas bajo tierra?» «No sé. Hubo un derrumbe a causa de las lluvias y me quedé atrapado allí. Si no fuera por la comida y el agua, no habría sobrevivido. Mi teléfono móvil murió a los 3 días, así que no pude controlar el tiempo». «Conozco sus túneles», respondió Sergio. Olegario se estremeció y le miró atentamente. «Aclara, Sergio. Sobre todos los túneles». Olegario se puso nervioso. Yo no he hecho nada malo», empezó a justificarse. «No he hecho daño a nadie». «Yo no diría eso. No hubo daños físicos, pero todas las mujeres a las que seguiste se mudaron. Huyeron de sus casas con diversos pretextos». Olegario guardó silencio. «¿Puedes dejar de hacer eso?» «¿Acecho o excavación?» Olegario sonrió por primera vez. «Buscando a tu mujer en estas mujeres», contestó Sergio. Yo no estoy mirando. Tú no lo entiendes. No sabes lo que es perder a alguien cercano. La persona con la que se suponía que ibas a estar conectado toda tu vida. Lo comprendo. Yo también soy viudo. Quizá para mí fue más fácil porque mi mujer murió de cáncer y, para cuando ella falleció, yo ya era capaz de prepararme mentalmente. Pero eso no tiene sentido. No puedes estar preparado para eso. Y para ti, supongo, todo surgió de la nada». Olegario se quedó mirando por la ventana. «Sí», respondió. «Iba de camino al médico para una revisión del embarazo. Tenía cosas que hacer, trabajo. Al final, ni siquiera me llamaron. Yo me preocupé cuando no volvió por la noche. Empecé a llamar a los hospitales. Encontré un informe en internet, en las noticias. Un camión que venía en dirección contraria. El conductor se quedó dormido al volante. El coche se salió de la carretera y chocó contra un poste. La esposa no se salvó, y el bebé tampoco. Lo siento. Eso fue hace mucho tiempo». Olegario se encogió de hombros e hizo una mueca de dolor. «El tiempo no cura», dijo Sergio en voz baja. «No quería hacer daño a esas mujeres», dijo Olegario. «¿Qué piensa hacer ahora?» «Pienso mejorar», sonríe Olegario. «¿Y después?» Sergio intentaba llevar a su interlocutor a un pensamiento concreto. «No lo sé. No sé nada. ¿Empezarás una nueva vida?» «No sé cómo. ¿Sabes cómo?» Olegario miró a Sergio, que obviamente no se esperaba una pregunta así. «¿Sabes cómo volver a empezar? ¿Sabes cómo?» «Tal vez». La voz de Sergio vaciló. Sintió que mentía. «¿Cómo lo consigues?»
Sergio se quedó callado y no supo qué contestar. 2 viudos vivían en el mismo pueblo, casi uno enfrente del otro, y ninguno de los dos sabía cómo vivir. «Quiero estar seguro», empezó Sergio, «de que dejarás de cavar túneles bajo las parcelas y de vigilar a la gente. Tú tampoco podrás». «¿Qué no puedo hacer?» «Empezar una nueva vida. Dicho esto, quiero que empiece una nueva vida. Podría haber querido que me empantanaran ahí afuera. Sí, ¿por eso te dejaste comida para 2 meses?» Olegario vaciló. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que vendas la casa y te mudes». «Pero es mi casa, es mi territorio». «Te estoy dando la oportunidad de empezar una nueva vida». Sergio sintió que empezaba a temblar de tensión. «Venderás la casa y te mudarás. Y si no lo haces, te denunciaré a la policía. Tengo suficiente material para armar un caso contra ti». «¿Y qué? ¿Hay delito?» «Quizá una infracción administrativa, quizá una multa por excavar canales. ¿Y después qué?» «Me aseguraré de que todos en el pueblo sepan que los estás vigilando». Olegario miró fijamente a Sergio a los ojos. «Gracias por traer la fruta», respondió finalmente. «Ahora vete». Sergio comprendió que ese era el final de su conversación. Se despidió y salió. Al otro lado de la puerta, ya en el pasillo, sintió un nudo en la garganta, los ojos ligeramente escocidos, como si acabara de soportar algo muy hiriente para él y el que no podía entenderlo. Así fue en su infancia, cuando tuvo que defender algo, a pesar de su debilidad interior y su miedo. Subió al coche y su estado empeoró. Temblaba, gritaba. Golpeó el volante con los puños varias veces y volvió a gritar. Los transeúntes no lo oyeron, pero vieron los gestos extraños, emocionados e incluso agresivos del conductor y evitaron el coche. Sergio se tranquilizó un poco. Le parecía que Olegario no tenía nada que ver con este conflicto. Solo estaba él mismo y su dolor interior. Marcó un nuevo punto en el navegador y condujo siguiendo la ruta. Había empezado a llover. La serpenteante carretera mojada conducía a las afueras de la ciudad, más allá de un polígono industrial y algunos viejos edificios de 5 plantas. Sergio aparcó y salió. Atravesó una modesta verja y se encontró en una zona de parque entre ordenadas hileras de árboles. Entre ellos se alzaban obeliscos uno tras otros y se alzaban losas de granito. Llegó al cementerio. Caminó lentamente entre las tumbas en busca de la correcta. En sus manos sostenía las 2 flores que su esposa más amaba. Una vuelta, otra vuelta y aquí que allí estaba. La última vez que había estado aquí fue hace 3 años. La tumba estaba descuidada. Sergio apisonó la hierba con el pie y colocó las flores junto a la losa de granito, donde estaba grabado el retrato de su amada Nati. Se quedó con la boca entreabierta, queriendo decir algo pero sin encontrar las palabras. Sergio sabía perfectamente por qué había venido. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero cada vez buscaba razones para no hacerlo. La lluvia caía con más fuerza. Sergio se paró sin paraguas y se dejó empapar hasta los huesos. Su dolor interior parecía enfriarse con cada gota, y las gotas parecían evaporarse al tocar su piel. Se puso en cuclillas y tocó el retrato con la mano, pasando la palma sobre la imagen de su esposa. «Lo siento, cariño», empezó. «Siento haber fingido que no estabas en mi vida. Desde que moriste, todo lo que he hecho es huir. He estado huyendo del trabajo, de los amigos, de las relaciones. He estado huyendo de los seres queridos. Hace mucho que no visito a mis padres. Estoy muy ocupado y a la vez nada ocupado. Lo que estoy haciendo no tiene sentido. Lo único significativo que hice el otro día fue salvar a un tipo. No sé si sigues mi vida. Si lo haces, lo sabes todo. Y si no, algún día leerás la historia en mis memorias. Estoy locamente cansado de correr. Todo este tiempo he tenido miedo de admitirlo. Te has ido y ya no estarás. Y yo, como era contigo, tampoco existiré. He cambiado, mis deseos han cambiado. El mundo ha cambiado. Y quizás sea hora de que lo admita. Era hora de parar, de mirar a mi alrededor, de entender dónde estaba y cómo salir de ahí.
Las gotas corrían por las mejillas de Sergio. La lluvia le ayudaba a ocultar las lágrimas. Para hacer eso, necesito dejarte ir, para despedirme de ti. Se calló Sergio. Te echo mucho de menos. Dios, tú sabrías cuánto en cada mujer te busco y no te encuentro, porque ya no hay nadie como tú. Hay otros, son buenos, pero mientras te busco, no me fijo en ellos. Vivo en el pasado. Sergio volvió a guardar silencio. Rara vez que vengo aquí, lo siento. Te quiero mucho. Agradezco cada día que hemos vivido juntos. Y te doy las gracias por los momentos felices. Gracias, mi amor. Y adiós. Sergio se tocó los labios y se llevó la mano a los labios en la imagen. Luego se levantó, se limpió la cara de las gotas de lluvia y se alejó rápidamente. La lluvia había parado, pero él lloraba y sollozaba sin poder parar. Por primera vez en años se permitía derramar lágrimas, dejar salir el dolor que se había alojado en él y le impedía seguir adelante. Sergio regresó al piso de la ciudad y volvió a mirar todo lo que de alguna manera le recordaba a su mujer, sus cosas, sus zapatos, las barajitas y recuerdos que habían traído juntos del mar. Sacó su smartphone, hizo unas cuantas fotos como recuerdo y grabó los recuerdos de cada imagen. Eran vívidas e instantáneas de su vida. Los llevó a un estudio fotográfico y allí hicieron un álbum de fotos. Ya no tenían que guardárselo en la cabeza, ya no tenía que temer a que todo se olvidara. Aunque aquel piso desapareciera, él recordaría lo mejor de él. Sergio revisó sus cosas. Resultó que muchas cosas ya no eran necesarias y solo se conservaron porque a Nati le gustaban. Lo guardó todo en cajas y decidió venderlo o regalarlos a amigos y familiares en el futuro. Era hora de recordar el piso. Al cabo de un mes volvió a la casa del campo. Todo ese tiempo había estado trabajando en el piso, averiguando qué arreglar, qué rehacer, buscando especialistas, comprando materiales. Y ahora, cuando ya no era posible vivir dentro por el olor a pegamento y el polen del encalado, estaba aquí de nuevo, en su propiedad. Enfrente, la luz estaba encendida en casa de Olegario. Sergio llamó al timbre de la puerta. El dueño salió y abrió. Ahora tenía mucho mejor aspecto. Aún no le habían quitado la escayola, pero su cara estaba fresca. Se movía con bastante brío. ¿Puedo pasar?, preguntó Sergio. Adelante, respondió Olegario y entró. El invitado le siguió. Se sentaron en la cocina. Olegario ofreció café. Sergio aceptó. ¿No me envenenarás?, bromeó. No es mi manera, respondió Olegario con calma. ¿Por qué has venido aquí? ¿Quieres ver si he desenterrado algo más? La verdad es que no. Ahora tengo un problema, señala Olegario a su pierna escayolada. Es suficiente por ahora. ¿Seguiste mi consejo? No, solo quería vivir. Me di cuenta de que estabas tocando mis cosas en el primer piso. Solo algunos, confesó Sergio. ¿Crees que estoy loco? Un poco. Sergio se encogió de hombros y sonrió. Me interesa una pregunta. ¿Para qué sirven los túneles? ¿Por qué excavarlas? ¿No hay otra forma de seguir a las chicas, si eso es lo que quieres? Olegario dejó de hablar. Tomó un sorbo de café y se levantó de repente. Vamos, dijo. Te lo enseñaré. Olegario salió de la cocina. Sergio le siguió. ¿A dónde vamos? A tu casa, respondió Olegario. Cogió la palanca y salió. ¿Qué quieres enseñarme en mi casa? Sergio estaba intrigado. Ya lo verás. Mientras tanto, dime, ¿de qué conoces a Maruja? ¿La conociste cuando estaba vendiendo la casa o antes? Antes. Llevábamos un tiempo viéndonos. ¿Durante cuánto tiempo? Hace unos años. Nosotros también. ¿Tú también? Sí. Fui yo quien le recomendó la casa. Pensé que lo había encontrado por su cuenta. Incluso vinimos aquí con ella. Oh, así que te conoció después de mí entonces. A Sergio le molestó ese hecho. Entraron. Olegario caminó confiado hacia las escaleras y bajó por ellas hasta la habitación del sótano. Sergio tenía cosas guardadas aquí. El suelo estaba enmoquetado. Verás, comenzó Olegario. Todas estas cosas están construidas según el mismo principio. Pueden diferir en apariencia, pero en los cimientos son idénticos. Mi amigo puso los cimientos, así que lo sé.
Yo hice la planificación. Cada uno tiene un sótano para todo tipo de necesidades. Podríamos tener un gimnasio e incluso una piscina, por si acaso. Tenemos otro espacio bajo la casa. Con estas palabras se dirigió al borde de la alfombra y empezó a enrollarla, dejando al descubierto una losa de hormigón. En el centro había una alcantarilla. ¿De qué se trata?, preguntó Sergio. ¿Qué crees que es? Olegario respondió y giró la manilla empotrada. La tapa de la escotilla no estaba levantada, sino apartada, lo que facilitaba su apertura incluso desde el interior. En la apertura, Sergio vio una escalera vertical. ¿Hay otro túnel? Casi, respondió Olegario. Lentamente, aferrándose con la mano libre, descendió. Sergio le siguió. Se encontraron en una sala subterránea. Estaba cerrada, sin aberturas, pero nada les impedía cavar ellos mismos un pasillo o incluso un pasadizo hacia otra casa. Con todas las chicas que vistes en mi álbum, tuve una aventura. No al mismo tiempo, en periodos diferentes. Y estos túneles me permitían visitarlos incluso cuando no estaban al tanto. No es exactamente ético. No me gusta que me engañen. ¿A qué te refieres? ¿Crees que solo los seguía a ellos? Olegario se rió y en ese momento Sergio se sintió un poco incómodo. Yo vigilaba a sus hombres, y si veía que estas mujeres me engañaban, tomaba nota de sus novios. ¿Y qué hiciste con ellos? Iba a su casa a escondidas por el pasadizo subterráneo y... Olegario miró fijamente a Sergio. Los mataba. Sergio pensó que había oído mal, pero justo cuando iba a preguntar de nuevo, Olegario se abalanzó sobre él con una palanca en la mano sana. Lo esquivó, pero el golpe le dio en el hombro y un dolor ensordecedor le recorrió la espalda hasta casi la zona lumbar. Sergio chilló y Olegario volvió a balancearse. Esta vez no había tiempo que perder. Sergio apartó al asesino con el pie, y en cuanto volvió a balancearse sobre él, agarró la palanca con ambas manos, impidiéndole acercarse más. Olegario poseía una especie de fuerza brutal que no está claro de dónde procedía en un cuerpo tan enclenque y demacrado. ¿Por qué haces esto?, gritó Sergio. «Maruja es mía». Olegario solo respondió con voz feroz. «Así que llévatela». «Es una cuestión de principios», dijo Olegario. «Y ahora sabes demasiado. Te salvé». «No deberías haberme salvado». Olegario replicó y arrebató la palanca de las manos de Sergio y le golpeó la cara con ella, haciendo que Sergio cayera al suelo mojado, escupiendo sangre. El siguiente golpe iba a ser el último. Olegario se inclinó sobre la cabeza de Sergio y dio un espadazo, pero Sergio lo esquivó y clavó su cuchillo, que siempre llevaba encima, en la pierna de su atacante. Olegario gritó y soltó la palanca. Sergio se levantó de un salto y le asestó un fuerte golpe en la costilla dolorida. Olegario se cayó. Le costaba respirar. Sergio cogió la palanca y salió corriendo. Ante los gritos ahogados de Olegario, cerró la escotilla de golpe e introdujo la palanca en el picaporte para que éste no pudiera girarse desde adentro. Sergio respiraba con dificultad. Los gritos de Olegario se oían desde abajo. No estaba claro qué decía exactamente, pero era evidente que no quería comprobarlo. Sergio sacó su teléfono y llamó a la policía. El coche de policía llegó 1 hora más tarde, cuando los gritos ya habían cesado. Cuando entraron en el sótano y abrieron la tapa, Olegario no estaba dentro. No estaba claro a dónde había ido. Sergio contó todo lo que sabía. Se grabó su declaración y el investigador abrió una causa penal. Sergio cementó la escotilla en el suelo y otros aldeanos siguieron su ejemplo. Pronto surgieron rumores de que, supuestamente, a veces se oían gritos y golpes de palanca bajo el suelo por la noche. Pero Sergio no se lo creía. Puso la casa en venta, se tomó tiempo libre en el trabajo y se fue de viaje. Por primera vez en años no había nada que lo retuviera. No estaba seguro de si volvería a esta ciudad, a pesar de ser médico, y la casa podría venderse a distancia. Un cirujano como él podría ser llevado a cualquier parte. Mientras tanto, decidió visitar a sus padres, ver el país y quizá conocer a alguien. Una mujer diferente a Maruja o a Nati. Una mujer con la que estaría dispuesto a seguir construyendo una relación paso a paso, sin miedo a contratiempo ni crisis. Tenía 40 años y le quedaban otros tantos por delante,
Si su salud se lo permitía, claro. El tren le llevaba hacia un futuro desconocido, un futuro en el que no había estado desde hacía mucho tiempo y que echaba de menos. Un desconocido entró en el compartimiento y Sergio pensó que aquel viaje era el más correcto y significativo de cuantos había hecho en los últimos años. Dejó el libro a un lado, sonrió a la chica y se presentó. La conversación comenzó, la vida siguió y el pasado quedó atrás. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.